chamacos, chamacas. Entonces, bueno, pues ahora sí, para comenzar ya directamente acerca de cómo se van a tratar o cómo va a funcionar esto de los métodos numéricos. Uno de los primeros pasos entonces que se debe de observar va a ser la solución de ecuaciones o, para pronto, la localización de las raíces. ¿Esto qué significa entonces? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos que resolver, entre comillas, una ecuación cuadrática de esta forma, f de x va a ser igual a ax cuadrada más bx más c. Por lo general, entonces, tal como dice aquí, nosotros utilizamos una ecuación o fórmula cuadrática, o conocida como fórmula general, o con otros varios nombres, ¿no? El chicharronero, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este caso es localizando los puntos, si lo vemos de manera gráfica, tal como está mostrándose aquí, los puntos entonces donde esa curva va a cruzar con el eje X. O con y igual a 0, ¿no? ¿Y eso qué nos indica o qué? Bueno, entonces van a ser unos ciertos puntos para los cuales esta ecuación va a ser igual a 0. O sea, este f de x o f de x igual a y igual a ax cuadrada más bx más c va a ser igual a 0. Entonces, a estos valores también se les llama como ceros de la ecuación. Y bueno, podemos verlos así gráficamente. Y lo interesante entonces de esto es de que muchas de estas ecuaciones o de estos valores que van a hacer que esta ecuación, hablando ahorita específicamente y de manera particular, así muy retirativamente lo que estoy diciendo, sobre la ecuación cuadrática, van a ser entonces esos lugares donde cruce con el eje X, van a ser 2 exactamente porque está relacionado entonces de este polinomio el exponente máximo que va a tener, en este caso que es la ecuación cuadrática 2, con el número de veces que la ecuación va a cruzar o a cortar el eje X, ¿no? Y entonces muchas veces, ya si nos vamos a ecuaciones de grado n, como la que estoy mostrando aquí, entonces es un poco más complicado encontrar estas raíces, ya que es cierto, bueno, existe la ecuación cuadrática con la cual se puede resolver, ¿no? La fórmula esta de mágicamente que le llaman del chicharronero, para encontrar entonces sus raíces. Pero ya cuando empezamos con ecuaciones o polinomios de grado 3, grado 4, grado 5 hasta grado n, pues ya no hay ecuaciones entonces que puedan describir u obtener de manera muy sencilla estas, ¿cómo se les dice? Estas raíces de la ecuación, ¿no? Y lo interesante es de que muchas de estas ecuaciones se presentan en diferentes problemas ingenieriles, como los que muestro aquí, ¿no? Balance de masa, balance de fuerzas, utilizando las leyes de Newton, balance de calor para cosas de termodinámica, ecuaciones de movimiento, también de cinética, las leyes de Kirchhoff ¿cómo se llaman? Para circuitos electrónicos o circuitos eléctricos, entre muchas otras, ¿no? Y entonces encontrar estos puntos en donde va a cruzar esas ecuaciones, o donde esta ecuación o este polinomio se vuelva a 0, es realmente importante. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, para estos primeros datos, tal como dice aquí, se van a trabajar con estas ecuaciones polinomiales, ¿no? De esta forma, en las cuales van a existir unas ciertas constantes, las cuales estoy poniendo aquí, por ejemplo, hasta el z, pero pueden ser infinidad de constantes, ¿no? Pues se puede tener un polinomio de grado n que tiende a infinito, a lo mejor, aunque es bastante complicado, ¿no? De resolver ese tipo de ecuaciones, computacionalmente va a ser bastante pesado, y también, pues existen muy pocas ecuaciones o más bien fenómenos físicos que tengan o que se modelen mediante un polinomios de grado tan complicado, ¿no? Entonces vamos a tener el orden del polinomio, está n, lo cual nos va a decir el número de veces que va a cruzar esa curva por el eje X, y bueno, aquí está. Y entonces también nos va a dar el número de soluciones que estamos buscando.
Por lo tanto, entonces, como dice aquí, o por otro lado, también se considera para su solución las funciones trascendentes, las cuales van a ser trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, entre otras, aunque en este momento solamente vamos a centrarnos en la parte de los polinomios, que sería una de las secciones más sencillas, ¿no? O de las formas más sencillas. Entonces, estos métodos numéricos van a permitir hallar las raíces considerando dos casos en particular. La determinación de las raíces reales basándose en el conocimiento previo de su posición aproximada, que es la primera que vamos a estar observando, este método de bisección, y el otro es la determinación de todas las raíces reales y complejas de polinomios, con unos métodos un poco más complicados, pero que tampoco lo son tanto, ¿no? Bueno, en general se observa que se puede localizar la raíz de una ecuación de manera gráfica cuando el valor de la función cambia de positivo a negativo, ¿no? O viceversa, ya que si tenemos valores aquí positivos y después negativos, eso quiere decir entonces que ya cruzó con el eje X. Lo mismo entonces va a pasar, ¿no? Positivo, negativo, luego estamos en valores negativos y cambia a positivo, entonces eso quiere decir que ahí cruzó con el eje X. Entonces, pues, de manera gráfica, nosotros a priori ya podemos saber, pues entonces, sobre esta zona, en estas zonas, o aquí en esta zona, existe una de las raíces. Entonces, anteriormente se realizaban este tipo de métodos para poder entonces resolver estas ecuaciones, ¿no? Por supuesto, los métodos no son, este método no es tan preciso, digamos, para existir un cierto error. De la misma manera que los otros métodos y los métodos que vamos a estar viendo, va a existir entonces un cierto error, y sobre todo entonces a lo mejor por colocar o generar entonces la gráfica, y pues ya sería a lo máximo que puede observar el ojo humano, ¿no? En este caso. Pero bueno, esto es bastante importante del cambio entonces de signo. ¿Por qué? Porque tal como dice aquí, en general, si la función es real y continua en un intervalo xl, xu, estos subíndices representan xl de xlow y xu de xup, o sea, que son desde abajo hasta arriba, ¿no? Van a ser dos intervalos. Y entonces en esos dos puntos en los que estamos colocando, por ejemplo, si yo tomara aquí un valor entre 4.21 a lo mejor y 4.24, ¿no? 4.21 y 4.24, entonces esos serían mis dos intervalos. O sea, voy a contabilizar aquí dos valores que entonces si tenemos los valores los cuales están ¿cómo se dice? Al momento de evaluarlos entonces en la función, vamos a obtener ya estos valores o este par de datos, que va a ser entonces un punto aquí y un punto acá. Y al momento entonces de que nosotros multiplicamos el valor en y de este por el valor de y en este, y se obtiene que esa multiplicación es menor a 0, nos está indicando un posible cambio de signo. Por lo tanto, quiere decir que dentro de ese intervalo existe al menos una raíz, ¿vale? Porque si yo estuviera multiplicando el valor que está en 4.2 y el valor que está en 4.3, me va a dar, por supuesto, un número positivo. Entonces, esta cosa ya no se va a cumplir como tal. Por lo tanto, entonces, eso quiere decir que es poco probable que exista una raíz dentro, a pesar entonces de que, pues sí, dentro de este intervalo existen dos raíces. Pero para el método de bisección, o más bien este método de bisección, solamente nos va a servir para encontrar una sola raíz dentro de un cierto intervalo. Por tanto, un intervalo tan grande donde existan varias raíces, pues no nos va a servir. Entonces hay que hacerlo un poco más pequeño para dejar una de las raíces dentro de esto. Por eso es bastante importante entonces considerar en este caso o en este método, primero mostrarle al usuario o mostrarnos a nosotros mismos, y nosotros vamos a ser el usuario, cuáles van a ser la gráfica, y para entonces decidir dónde van a estar esos dos puntos que nosotros vamos a colocar como inicio para que el método empiece a encontrar la raíz
¿Sale? Entonces ese es uno de los primeros pasos que se tienen que hacer. El algoritmo, entonces, que va a ser un método de búsqueda incremental, como está diciendo esto, a partir del manejo de subintervalos, se va a desarrollar de la siguiente manera. Vale, entonces aquí vamos a tener cómo va a ser este algoritmo. En el paso 1, entonces vamos a elegir valores del intervalo inferior, XL, lo que decía anteriormente, y XU, upper, el intervalo superior, los cuales van a encerrar a la raíz. Esto es que existe un cambio de signo, tal como había mostrado aquí, ¿no? Entonces se va a evaluar este punto XL y este XU en la función con la que estemos trabajando, y vamos a verificar entonces que estos dos intervalos, o más bien estos dos puntos, generen un intervalo de tal forma que ocurra esto, ¿no? Ahí ya estoy abriendo ahí algo que no me está diciendo que me estoy robando esta cosa. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tener esta ecuación f en c. O sea, en este caso no vamos a estar trabajando con x, vamos a estar trabajando con una variable independiente que se llama c. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Es álgebra. Podemos cambiarle las variables de la manera que nos dé la regalada gana, ¿no? Entonces, ya tenemos esta cosa aquí. Ahí está. O este coso que luego le dicen, ¿no? La ecuación. O lo ecuación. O le ecuacione, ¿no? A ver si el lenguaje inclusivo. Después vamos a tener como segundo paso, una vez que ya se haya cumplido este punto, vamos a determinar entonces una de las primeras raíces de la ecuación, o XR. En el caso de que estamos trabajando CR, podría ser. Recuerden, es álgebra. Se puede manejar cualquier literal de manera como se nos dé la regalada gana, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Es como las variables en programación. Podemos poner como a nosotros se nos dé la regalada gana y no hay ningún problema. ¿Se entiende? Finalmente, ahí sabemos que va a caer un número de algún tipo, ¿no? Si ya nos vamos así muchísimo a programación, va a caer un número de punto flotante, ¿no? O lo que estamos esperando, en el cual vamos a partir, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es partir ese intervalo a la mitad, porque vamos a sumar XL más XU, o los valores de XL más XU, por ejemplo, tomando aquí 12 y, que sería, por ejemplo, como, más o menos como lo estamos midiendo, como 16, 12 y 16, así aquí está el intervalo entre 12 y 16, dividimos entre 2 y obtenemos entonces el punto a la mitad, 14. La parte interesante de todo esto es de que a lo mejor en este caso el valor puede tratarse ya de la raíz, y ya la hicimos, ¿no? Nada más con un solo decimos, bueno, encontramos entre este intervalo y entre este intervalo, a ojo de buen cubero, lo partimos a la mitad. ¡Ay! Ya encontramos la raíz. Se puede tratar de eso, ¿no? Puede ser. Sin embargo, aquí viene el paso más importante de este método, el paso 3. Hay que realizar unas ciertas evaluaciones para determinar en qué intervalo está la raíz, o si ya llegamos nosotros al punto de encontrar la raíz. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener f de xl por f de xu. Vamos a hacer esta multiplicación. Si esto nos da un valor menor a 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo formado por XL, XR. O sea, el cálculo que hicimos al partir la mitad y la parte inferior. Y por lo tanto, XU, o sea, nuestro intervalo que teníamos anteriormente como superior, va a pasar a ser ahora el valor de XR. Lo vamos a recorrer entonces un poco más. Si se dan cuenta, entonces esto es lo que estamos haciendo. De la misma manera que está diciendo este paso, nos estamos acercando poco a poco a la raíz. Tenemos esto, encontramos la mitad y a lo mejor la raíz se encuentra en este intervalo. Movemos este intervalo para acá y ahora ya tenemos un intervalo más pequeño, y así sucesivamente nos vamos a ir acercando poco a poco a la raíz hasta llegar a la raíz exacta. Ahora bien, si la multiplicación entonces de estos dos valores nos da 0, entonces XR es la raíz y se finalizan las iteraciones. Claro está que esto muchas veces es muy complicado de obtener, a menos de que se trate de ecuaciones muy sencillas, ¿no?
Entonces, en este caso se va a evaluar, o en el caso que teníamos aquí, en este ejemplito, pueden ya después observar con más detalle, en el intervalo 12 y 16, nosotros vamos a, localizamos f de 12 y f de 14, ¿no? Perdón, el valor en 14, que va a ser a la mitad. Pasamos entonces primero por esta decisión, ¿no? Entonces vamos a evaluar f de 12 y f de 14. F de 12 me da 6 puntos tanto, f de 14 me da 1 punto y fracción, y entonces me da un valor mayor a 0. Entonces quiere decir que la raíz se encuentra de subintervalo formado por xr, xu. Digamos que del intervalo que teníamos va a ser ahora hacia la derecha. Que tenemos aquí, este es el intervalo. Entonces ahora nuestro nuevo intervalo va a estar hacia la derecha, cargado hacia la derecha. Por lo tanto, entonces, como dice aquí, vamos a utilizar el caso B. Y ahora nuestro subintervalo que teníamos de 12 a 16 lo vamos a mover de 14 a 16. ¿Ok? Esto es muy, muy importante entonces. Hay que revisar esto con mucho, mucho detalle para saber entonces cómo se van a ir moviendo cada uno de estos intervalos. ¿Ok? Va. Finalmente, podríamos entonces dejar que el método iterar, alguna cosa así, o sea, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, la rueda de la vida. Entonces, y pues ya, se obtendría a lo mejor una raíz extremadamente exacta, ¿no? Pero esto, bueno, computacionalmente puede ser muy pesado para el ordenador, ¿no? O sea, una cosa así, pero no. Entonces, aquí la cosa estaría en que necesitamos, o por un lado, decirle cuántas iteraciones queremos que realice el método para llegar entonces a una raíz, o sea, ir cortando entonces, a menos de que suceda entonces lo que viene aquí en el paso C, o utilizar una tercera cantidad que va a ser el error relativo aquí porcentual, el cual nos va a permitir estimar el error de tal forma que no se requiera del conocimiento preciso, aquí no es preciso, de la raíz. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener entonces una ecuación de esta forma. ¿Y para qué entonces estamos utilizando un método numérico si ya conocemos la raíz a priori, ¿no? Queremos conocer la raíz, por lo tanto, nosotros no sabemos cuál es esa raíz que nosotros estamos buscando con este método. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es utilizar este error relativo porcentual, revisando entonces el valor de esas XRs del nuevo y el anterior entre el valor XR nuevo y multiplicándolo por 100. O se puede dejar de manera decimal. Sobre todo si se maneja de manera decimal, esto nos permitiría entonces encontrar los dígitos de precisión que nosotros queremos para nuestra raíz. Bueno, ¿cómo? No se tiene entonces un valor de XR anterior en la primera iteración, por lo que es necesario entonces, cuando se está revisando esto, a la primera iteración no se puede entonces sacar este error relativo porcentual, porque no conocemos el XR anterior. A pesar de que muchas veces y de manera programática lo que se recomienda es crear este XR o iniciar este XR a 0, nosotros no podemos poner ese 0 tal cual, porque pueden generarse algunos errores al momento entonces de generar esta evaluación del error relativo porcentual. Entonces, en la primera evaluación se recomienda entonces no realizar esta evaluación. A la siguiente iteración ya. Entonces, vamos sobre ello. Hacemos otra iteración. No vamos a hacer el paso 4 entonces para la primera iteración. Regresamos al paso 1. Relativamente habría que hacer esta operación, pero al momento entonces de ejecutar esto, pues ya tenemos eso pues ya realizado. Entonces el caso es de que una vez que en la primera iteración, estoy diciendo en el primer paso que se está realizando, o la primera serie de pasos, ¿no? que eso se conocería como la iteración.
Vamos a llegar entonces al paso 3, no se va a realizar el paso 4 y nos regresamos al paso 2. Vamos a determinar entonces ahora nuestro subintervalo. Venimos para acá y teníamos el intervalo 14, 16. Nos vamos a 14 más 16 entre 2, me da 30 entre 2, 15. Efectuamos ahora el paso 3. Vamos a evaluar entonces f de 14 y f de 15. Evaluamos y encontramos un cambio de signo, un negativo. Nos vamos sobre este paso, el paso A. Quiere decir entonces que ahora el nuevo intervalo va a estar entre 14 y 15. Ya lo estamos entonces cerrando mucho más. Y ahora ya contamos entonces con un valor XR anterior, que era 14, y un nuevo XR, que es 15. Venimos para acá, utilizamos esta ecuación, ahora sí realizamos el paso 4, y entonces vemos, XR nuevo va a ser 15, menos XR anterior va a ser 14, entre 15, multiplicamos por 100 y nos va a dar un error de 6.67%. Vamos a ver acá. De esta forma entonces se pueden realizar observar algunas iteraciones, ¿no? O sea, cada una de estas veces que se va a repetir este algoritmo. En el primer paso teníamos el intervalo entre 12 y 16. Aquí está. El nuevo XR era 14. En el primer intervalo, en la primera iteración no se efectúa el paso 4. En la segunda entonces ya obtuvimos de entre 14 y 16, 15. Pero ahora sí ya obtenemos el 6.667, ¿no? En la siguiente iteración, entonces ahora metemos 14 y 15 y ahora nos va a dar un XR de 14.5 con un error de este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esos van a ser los valores que nos va a ir arrojando nuestro método. O sea, se llama de bisección, ya observaron entonces, porque vamos a ir biseccionando ciertos intervalos hasta llegar a la raíz que nosotros estamos buscando. Ahora, puede existir entonces raíces muy complejas, por ejemplo, por encontrar el número pi, que no se ha encontrado entonces todavía hasta un valor de dígito de precisión que ya nos diga, bueno, ya hasta aquí ya llegamos al valor exacto de pi, no existe. Por lo tanto, entonces, este error absoluto también nos va a funcionar para decir, bueno, hasta qué punto nosotros queremos obtener esta raíz. ¿Cuál va a ser nuestra precisión de nuestra raíz? Podemos querer 1, 2, 3, 4, 5 dígitos de precisión. Entonces, este error absoluto para eso nos sirve. Si vamos obteniendo entonces en este error absoluto unos ceros, quiere decir entonces que ahí la diferencia con el valor real de la raíz es 0. Y por tanto, podemos asegurar entonces que ese dígito, aquí donde estoy colocando los ceros en azul, son realmente los valores precisos, ¿no?, de la raíz. Sin embargo, entonces, los valores que yo estoy colocando aquí de rojo, el primero a la derecha de ese 0, nos va a indicar que ahí ya va a existir una cierta diferencia entonces con el valor real de la raíz, y por tanto ese va a ser nuestro límite para decir, bueno, quiero un dígito de precisión. Bueno, entonces va a tomarlo aquí. Quiero 2 dígitos de precisión. Pues aquí está. O también aquí está. O 3 dígitos de precisión. Entonces necesitaríamos más iteraciones. ¿Sale? Este valor rojo, entonces, tal como dice aquí, nos indica que va a comenzar la incertidumbre en los valores de las raíces. Y así, de manera súper sencilla, es que se encuentran diferentes raíces. Y por ejemplo, para esta ecuación que teníamos aquí en el ejemplo, después de 6 iteraciones, podemos entonces decir que la raíz es 14.8125. Que por supuesto, de acuerdo entonces a este error absoluto, podemos asegurar que el 0.81 ya son unos dígitos de precisión, o se va a tener una menor incertidumbre en esos dígitos de precisión, que pueden irse modificando, como pueden observarse aquí, ¿no? Entonces, hay algunos valores en los que
en los que se puedan encontrar un error, ¿no? Pero en esencia ese sería hasta dónde asegurar que van a ser un valor relativamente con una menor incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, este sería el primero de los métodos de sobre todo para la localización de las raíces de una ecuación, ¿vale? Entonces, método de bisección. El siguiente entonces se va a tratar del método de la falsa posesión, o en latín, como le llamaban, regula falsi. Entonces, este primer método, bueno, lo vamos a revisar con mucha calma y sobre todo para ver cómo se programa, y a partir de eso ya se pueda entonces ir programando los demás métodos sin ningún problema. Ok, bueno, entonces hasta aquí el video. Adiós a todos. Adiós.